Ciclofanáticos de América y España, bienvenidos a la etapa número 14 del Tour de Francia. Hoy el mítico ascenso al Tourmalet, la cima que más se ha escalado en la historia del Tour. 84 veces ha pasado por este emblemático sitio la carrera más prestigiosa del mundo ciclístico. Llegamos de la contrarreloj, en donde el líder Julian Alaphilippe le dio un repaso a sus rivales y además de seguir portando el maillot amarillo, también sacó diferencias importantes. La gran pregunta que todos nos estamos haciendo es: ¿hasta dónde le durará la fuerza al francés? Se da la partida y metros más adelante son los gigantísimos Vincenzo Nibali y Peter Sagan quienes se van en busca de la aventura. El italiano en busca de la etapa y el eslovaco por los puntos que lo afiancen en su objetivo de quedarse con la camiseta verde. Del lote también saltan otros ciclistas para unirse a los dos de punta y ahora conforman un grupo de 17 hombres. Entre ellos están el colombiano Sergio Luis Henao y el ruso Ilnur Zakarin. Pasa primero Nibali el primer premio de montaña de cuarta categoría. Junto a él van Tim Wellens, líder de la montaña, y el Igesberg del Groupama FDJ. Así seguía transcurriendo la carrera hasta 20 kilómetros antes de coronar la meta. Luego se reagruparía nuevamente el pelotón. El costarricense Andrei Amador empieza a marcar el ritmo del pelotón. El Movistar se pone a trabajar en la punta y el imponente ritmo empieza a cobrar sus víctimas. Primero es el británico Adam Yates, quien no puede más y se desconecta del grupo. Viene su hermano Simon al rescate, pero le es imposible regresar. Luego es Romain Bardet el que sufre con el endiablado ritmo que impone los telefónicos. También baja todo el AG2R para ayudarle y al igual que Yates sucumbe. Al final de la etapa llegaría a más de 20 minutos y se despide de la disputa por el título del Tour. Otro que también se dio terreno fue el irlandés Daniel Martin del United Emirates Team y también le dice adiós a sus pretensiones del Tour. Faltan 10 kilómetros para coronar la ascensión y ahora es Nairo Quintana el que sufre. No puede aguantar el ritmo de su equipo. Adelante los Movistar no se dan por enterados y siguen marcando ritmo. Las piernas de Nairo no dan más. Marc Soler viene en su ayuda para lograr reconectar. El esfuerzo es en vano y Nairo se desfonda. Al final llegaría a meta con más de 3 minutos de retraso y se suma al cartel de pedalistas que le tienen que decir au revoir al sueño amarillo. Faltan 5 kilómetros y ahora es el Groupama FDJ el que tira. Su ritmo se cobra una nueva víctima, el español Enric Mas. El joven del De Koning también perdería tiempo en la jornada y cedería la camiseta blanca frente al colombiano Egan Bernal. Hasta el momento se va dando una selección de candidatos al título, no por ataques, sino por el paso firme del pelotón. Andrei Amador, después de hacer ese gran trabajo de selección, pudo darse el lujo de parar en la carretera y encontrarse con su familia, que siempre va a acompañarlo a todas sus carreras. Estas son las cosas que son gratificantes después de todo el fuerte trabajo que se ha realizado en la jornada. Grande Andrei. 2 kilómetros a meta y el alemán Bogman lanza el ataque. El arranconazo no ha podido seguirlo Geraint Thomas y se queda. Adelante un sexteto de hombres son los que definirán la etapa. Kruijswijk, Landa, Pinot, Bernal, Bogman y el líder Alaphilippe. Ataca a Pinot en los últimos 400 metros y solo pueden seguirlo Alaphilippe y Kruijswijk. Cruza la meta y le da el triunfo al Groupama. El líder llega segundo y suma 6 unidades de bonificación, además de meterle 30 segundos a Geraint Thomas, el principal candidato e inmediato perseguidor. Jornada totalmente redonda para los franceses, quienes empiezan a ilusionarse con ver el retorno del triunfo para uno de sus coterráneos. Etapa con un solo ataque al final, pero que dejó hombres damnificados y seleccionó a los ciclistas que ahora sí van a buscar el título. Julian Alaphilippe sigue arriba de la general y ya empieza a verse como un candidato sólido para el Tour. Le sigue el actual campeón Geraint Thomas ahora a 2:02. Tercero Steven Kruijswijk del Jumbo a 2 minutos 14. Cuarto y líder de los jóvenes Egan Bernal a 3 minutos. Quinto lugar para Emmanuel Bogman a 3:12. Con el mismo tiempo está Thibaut Pinot en el sexto lugar. Séptimo es Rigoberto Urán a 4 minutos 24. Octavo Jakob Fuglsang a 5:22. Entra Alejandro Valverde al top 10 a 5:27. Y Enric Mas es décimo a 5:38. Mañana otra etapa montañosa que coronará el Prat de Albi, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Le preceden en el encadenado otros 2 puertos de primera categoría, uno de ellos bonificable. Nos vemos mañana con el resumen de todas las incidencias que traerá la 15ª etapa. Suscríbete al canal y comparte este contenido entre tus amigos. ¿Quién crees que ganará la etapa 15? ¿Crees que Alaphilippe logrará llegar al día de descanso con la camiseta amarilla?
Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Un abrazo gigante a todos y disfruten el resto de día.